Amén. Este es el pastor Leo Rivera de la Iglesia de la Gracia Jesús mi amor en la ciudad de Nueva York. Hoy es martes 27 de agosto del año 2019. ¿Cuántos están contentos? Bueno, ¿cuántos están contentos? Gloria a Jesús, gloria a Dios. Aplaudan al Rey, por favor. Les saludo a todos los que están viendo en Facebook las prédicas del pastor Leo de acá de la Iglesia de la Gracia. Es un privilegio cuando ustedes mandan sus saludos, les saludo. A veces les contesto, otras veces no puedo, o pasan una prédica a otra, pero oramos por ustedes. Hay gente que pide oración, claro que sí, claro que oramos, porque yo creo que cuando nosotros somos creyentes, oramos por las personas, oramos para que los ojos del entendimiento sean alumbrados. Muy importante eso, que sean alumbrados los ojos del entendimiento para entender esta palabra, esta información que está en la palabra de Dios, y podamos nosotros de esa manera reinar en vida. Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. El tema que tenemos hoy es por creer en Cristo. O sea, no es por hacer, no es por obrar, no es por tratar, sino es por creer. Amén. Es por creer. Podríamos decir creer versus hacer, ¿no? A veces queremos nosotros hacer, queremos tratar de portarnos bien, tratamos de dar lo mejor para Dios, ¿no? Pero la buena noticia es que Dios no te creó para que usted le dé a Dios. Dios vino, ¿sabe para qué vino Dios? Dios vino a servirte a ti. Amén. A veces nosotros queremos ¿qué vas a hacer por Dios? Yo recuerdo como vivimos acá en Estados Unidos, nosotros decimos los americanos, ¿no? A la gente de acá de Estados Unidos, a los anglosajones, y ellos tienen unas letras, ¿no? Que es what would you do for Jesus, algo así, ¿no? Se hacen pulseras, hacen camisetas. ¿Qué podrías hacer tú por Jesús? ¿O qué estás haciendo por Jesús? Siempre te ponían la carga, como diciendo, Dios dio la vida por ti, Jesús dio la vida por ti. ¿Qué es lo que tú vas a hacer por Él? Entonces, ¿qué te estaban poniendo? Una carga. Entonces te estaban poniendo una carga. Y yo, ¿sabe lo que hacía? Cada vez que yo me equivocaba, sufría. ¿Por qué sufría? Porque yo decía, Cristo dio su vida, ¿no? Y yo no puedo hacer esto bien, ¿no? O cuando yo llegaba tarde a la iglesia, disculpen los que llegan tarde, con todo respeto, pero yo me acuerdo que empezamos en una iglesia donde ellos cambiaban los horarios por acontecimientos que tenían, y nosotros nos perdíamos los primeros meses, estábamos medio perdidos. Y un día llegamos y cuando llegamos, apenas entramos, nos sentamos, ¿no? Y terminó el servicio, ¿no? Me sentí como un hermano que conozco, ¿no? Pero me sentí y dije, wow, digo, y me da vergüenza porque los hermanos, oh, hermano Leo, ¿cómo está? Hermana Yaya, ¿cómo está? Nos miraban medio como diciendo, ¿qué le pasó? Porque llegaron, pero estábamos medio perdidos. Y yo me sentía mal. ¿Por qué me sentía mal? Porque la gente dice, Jesús fue colgado en un madero y tú no eres capaz de llegar temprano a la iglesia. Otra de las cosas, cuando orábamos, ¿no? ¿Se acuerda cuando uno oraba? ¿No? En la madrugada oraba. Y oraba 10 minutos, 15 minutos, y a los 20 minutos, ¿qué pasaba? Te quedaba dormido, ¿no? Uno se queda dormido, empezaba a decir, ¿qué hago? ¿Qué digo? Pongo la música, canto, hablo, ¿qué le digo a Dios? Y después que me quedaba medio dormido, ¿cómo me sentía? Te sentís mal, porque decís, ¿te acordás lo que Jesús le dijo, ¿no? A Juan y a Jacob? No habéis podido orar conmigo una hora, ¿no? Viene eso a la mente. Pero eso tiene que ver con ley, tiene que ver con Moisés, tiene que ver con hacer. Nosotros ya no estamos más bajo el pacto de la ley, ahora hemos entrado por medio de la fe a un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Bajo el pacto de la gracia, Jesucristo lo que quiere es lavarte los pies. Eso es lo que estaba diciendo Jesús cuando le lavó los pies a los discípulos. Yo vine a servir a ustedes. Yo vine para hacer lo que ustedes nunca
nunca podrán hacer en esta tierra. Aplauda al Rey, por favor. Gloria a Jesús. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Yo voy a hacer lo que ustedes no pueden. Yo doy mi vida por ustedes. Por eso que Él vino a ¿qué? A servirlo. Él vino a dar su vida para que nosotros, por medio de la fe, dile a que está lo tuyo, es por fe. Vamos, así se lo con ganas. Es por fe. Es por creer. Es believe. Es creer. Es por creer, no por hacer. El domingo predicamos parecido, ¿no? El mensaje es por gracia. Pablo decía a los que estaban alrededor de él, a sus discípulos, los que estaban, les decía, yo, dice, de todos los apóstoles, yo soy el último, porque él estuvo con Jesús. Yo soy como un abortivo, decía él, ¿no? Soy como un abortivo. Pero dice, en verdad, al final yo terminé trabajando más que todos los otros. Dice, pero no fui yo, dice después, ¿no? Como que primero como que después digo, no fui yo, sino la gracia que está en mí. ¿Por qué él hizo más? Diga, por la gracia. Por la fe, por creer. O sea, cuando usted cree, tiene la gracia, usted va a hacer más para el Evangelio. Aplauda a Jesús. ¿Está acá? ¿Está contento? ¿Está contenta? ¿Está bien? Muy bien, comenzamos entonces con el primer versículo. Anotalo, porque mira lo que dice. Romanos capítulo 15, versículo 13. Nunca lo dimos, ¿no? 15, 13, Romanos 15, 13. Dice de la siguiente manera: y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y el Dios de esperanza os llene de ¿qué? De todo gozo y paz. ¿En dónde? En el creer. Diga, no es en el hacer. Diga, es en el creer. O sea, no tiene que ver, o sea, creer tiene que ver con fe, no tiene que ver con obrar. Lo que pasa es que nos han metido, por tantos años, ¿qué nos metieron? Nos pusieron que nosotros tenemos que hacer. Tienes que hacer, tienes que cumplir, tienes que pelear, tienes que conquistar, tienes que arrebatar, ¿no? Como la canción, ¿se acuerdan la canción? Arrebato, 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 ¿no? Todos nosotros, conquista, conquista, arrebato, pelea, 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 ¿no? Fuera Satanás, toma tu maleta, Satanás, y vete de aquí. Fuera, decía, ¿no? Toma tu maleta, Satanás, decía, la esposa le cantaba al marido, ¿será? Y vete de aquí. Fuera, abrir la puerta. Claro, pero entonces todo tiene que ver con lo que la persona hacía, hermano, haga la limpieza. A veces no parecía, era brujería con hechicería, estaba todo mezclado. ¿Por qué? Por falta de conocimiento el pueblo perece. Me acuerdo que no barría, y barría así, mientras usted barre en la mañana, eche esos espíritus afuera, ¿no? Y las hermanas, ¿no? Barriendo, abran la puerta, ¿no? En la iglesia, yo prediqué, mire, solamente en New York, prediqué en 70 iglesias aproximadamente, solo acá en el estado de New York, con eso del 97 que estoy predicando. Solo acá, entonces cuando a la gente le encantaba la guerra espiritual, entonces cuando nos metíamos en eso de echar fuera demonios, ¿no? El que estaba acá, en este caso la hermana Nelce, que está acá, ¿qué hacía cuando uno echaba fuera los demonios? Tenía que abrir la puerta para que los demonios salgan. Abran la puerta y por allá. Claro, abre la puerta, abre la otra, pues si no sale por ahí, sale por allá, sale por la ventana. Por algún lado tenía que salir. Y yo sé que quizá alguno que está viendo dice, no, se están riendo, se está ofendiendo a muchos que están. Pero es ignorancia. Ese no es el Evangelio. El Evangelio no es lucha, el Evangelio no es pelea, el Evangelio no es batalla. El Evangelio es descansar en la obra terminada, en lo que Jesús logró por y para nosotros hace 2000 años. ¿Sabe lo que quiere decir consumado es? ¿Sabe lo que quiere decir? Consumado es. Consumado es. Ya está todo terminado. Terminó. Ahora dice que usted, el Evangelio, es por fe y para fe. Gloria a Dios.
Por eso acá dice el querer, el gozo, gloria a Jesús, la paz. Usted no la tiene por hacer, sino la tiene por creer. Un aplauso fuerte al Rey. Gloria a Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, lo que pasa es que nos metieron por tantos años, ¿no? ¿Qué nos metieron? Nos metieron la ley de Moisés. Y la ley de Moisés, Dios se la dio ¿a quién? A Moisés, para el pueblo de Israel. Es más, la ley no era para nosotros gentiles. No teníamos absolutamente nada que ver con la ley. Sí, pero pastor, la palabra dice fuerza, te dice valiente. Sí, eso para Josué, fuerza, te dice valiente. Él tenía que esforzarse, tenía que pelear, tenía que ser valiente. Él tenía que luchar y conquistar. ¿Pero por qué? Porque estaba bajo la ley. Bajo la ley se trata del hombre. Bajo la gracia se trata de Dios. Oh, gloria a Jesús. La ley tiene que ver con hacer. La gracia tiene que ver con creer. Con la pastora hace tiempo dijimos, ya hace un par de años, bastante, que dijimos que íbamos a poner un sign de ley, gracia. Si alguno quiere hacerlo, piense, cuando venga a Perú lo puede estar hecho. O ahí o allá atrás, ¿no? Que siempre digo yo, ley, ¿no? Para que usted tenga acá en su mente que estábamos bajo la ley y vinimos a la gracia, gloria a Jesús. Algunos dicen, yo nunca estuve en la ley, pero estaban con un pie en la ley y otro en la gracia. Vino nuevo o del viejo, cuando entendieron, ¿no? Queriendo parchar, ¿no? Un vestido roto, ¿no? Cuando entendieron. Eso es lo que decía Jesús. Usted quiere, ¿no? Meter el vino nuevo o del viejo, es imposible. Se rompe el odre, se desperdicia el vino. Entonces no podemos mezclar, no se puede mezclar los pactos. Y esa es la mayoría de los cristianos que están haciendo hoy día, viviendo bajo la mezcla. Y la mezcla es tibio, es tibieza. Y la tibieza Dios la vomita. Entonces, o sos frío o sos caliente. Es mejor ser frío o caliente, pero tibio la mitad. Y la mitad son aquellos que dicen, sí, somos salvos por gracia, pero tenemos que cumplir la ley de Moisés. Somos salvos por gracia, pero tenemos que comenzar, ¿no? Estos 21 días de ayuno, porque nosotros tenemos que ayunar. Bajo el pacto de la ley se ayunaba. El otro día explicaba la historia de Esther. ¿Se acuerda de Esther? ¿Qué le pasaba a Esther? El Amán se levantó en contra del pueblo de Israel, una persona que estaba al lado del rey Asuero. Entonces quiso matar a todos los judíos. Entonces Mardoqueo, que era tío de Esther era la reina ahora, se había casado con Asuero. Entonces este hombre ahora dice, no, tenemos que hacer algo. Y le dice a Esther, le dice, vamos a hacer una cosa, vamos a ayunar por 3 días. Poner todas las doncellas, todo el pueblo de Israel, todos ayunando. ¿Para qué? Para obtener el favor de ¿quién? De Dios. O sea, querían ayunar para obtener el favor de Dios. ¿Y usted cree que eso es la forma que era en ese tiempo? La respuesta es sí. O sea, el ayuno hacía que el favor de Dios esté sobre la persona. Pero ya el pacto ese de la ley terminó en la cruz. Gloria a Jesús. Entonces ya ahora nosotros no tenemos que obtener el favor de Dios. Ahora, en este tiempo, nosotros, usted y yo, si creemos correctamente, ya tenemos el favor de Dios. Yo pensé que se iba a poner más contento, que iba a aplaudir, iba a ponerse de pie. Gloria a Jesús. ¿Sabe que para ellos entrar, que Dios los mire, ellos tenían que orar, tenían que clamar, tenían que gritar, tenían que venir delante de Dios, ponerse silicio, echarse ceniza, tirarse, dormir en una bolsa de arpillera, dormir en el piso para obtener el favor de Dios? Eso es bajo el antiguo pacto de la ley. Buena noticia, el pacto de la ley terminó. Dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para todos los que creen. Gloria a Jesús. ¿Cuántos creen? Diga, es por creer. Es lo que dice ahí. En el creer, no en el hacer. En el creer. Bajo el pacto de la ley, tenías que hacer para tener la paz de Dios. Tenías que hacer para estar en paz con Dios. Tenías que traer los sacrificios de animales. Llevar, y ¿sabe una cosa? Que no era que a vos te sobraba el dinero y decir, bueno, acá traigo una vaca porque no sé qué hacer con esta vaca.
No, vos pecabas y la forma que vos para estar bien con Dios tenías que llevar una vaca al tabernáculo. ¿Cuánto entendieron? Los que tenían menos tenían que llevar una paloma, otros llevaban una oveja, un carnero, o sea, cada uno según. Después se hacía una vez al año, lo hacía el sacerdote para todo el pueblo de Israel, pero tenía que hacerse una vez al año, todos los años, y nunca podía ser perfecto, nunca podía quitar los pecados. Pero la buena noticia es que Cristo Jesús, con un solo sacrificio por los pecados, quitó del medio el pecado, y ahora usted entra confiadamente al trono de la gracia por creer. Diga, por la fe. ¿Cuánto entendieron? ¿Por la fe en qué, pastor? Diga, por la fe en la palabra. Es por la fe en la palabra. It's the word of God. Tiene que ver con la palabra de Dios. No con lo que puede hacer un pastor, un apóstol, alguien, con lo que dice la palabra. Diga, acá la palabra dice creer. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. De la siguiente manera, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Hablamos el otro día, palabra padecer, ¿qué quiere decir? 1, 2 y 3, ¿qué quiere decir padecer? Sufrir. Cristo dice que padeció. Él sufrió. En inglés, for Christ also suffered once for sins. ¿Cuántas veces sufrió? Diga, una vez. ¿Cuántas veces padeció? Una vez. ¿Cuántas veces hizo el sacrificio? Una vez. ¿Cuántos pecados perdonó? Todos los pecados. Ahí dice, una sola vez por los pecados. Entonces cuando las personas, por favor, cuando la gente, los cristianos, los pastores dicen, no, ¿cómo dice usted, pastor, que no tiene pecado? Todos tenemos pecado, todos somos pecadores. Sí, salvo por gracia, pero todos somos pecadores, dice la gente. Pero si usted dice que usted es pecador, después de haber recibido esta información, usted está diciendo que el padecimiento, el sufrimiento, le traspasaron, le clavaron las manos, le pusieron la corona de espinas, lo escupieron, lo rebajaron, a Jesús lo llevaron delante de Poncio Pilato, después lo llevaron los soldados romanos en el pretorio. Era el lugar donde se juzgaban y donde se castigaban a los malhechores. En el pretorio se burlaban de él, lo escupían, lo menospreciaron. Padeció Jesús, ¿para qué? Para que usted diga que es pecador. Entonces lo que está diciendo es que Jesús fracasó en el sacrificio. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque aquí dice que él padeció una sola vez por los pecados. Entonces cuando usted entiende que usted ya no es pecador, que usted ahora no tiene nada que ver con el pecado, entonces usted está exaltando la obra de Jesús. Cuando alguien en esta tierra exalta la obra de Jesús, prepárese. ¿Por qué? Porque entró una ley espiritual, y en esa ley espiritual Dios no puede echarse atrás. ¿Te bendice o te bendice? Todo lo que Dios tiene para ti se hace realidad, gloria a Jesús. ¿Por qué va a estar siempre sano? Porque creyó. Por eso le puse el primer versículo, por creer, no por hacer. Tomé ese versículo, Romanos capítulo 15, versículo 13, ¿no? Era, ¿para qué? Para decirle que es por creer, es por fe. Levante su mano, por favor, conmigo, diga, gracias Jesús. Es por creer en lo que tú hiciste por mí en la cruz, para yo reinar en vida, para que el bien, el poder, la salud, la prosperidad me sigan todos los días de mi vida. Amén. Amén, vamos, dígalo, póngase contento, alegrate, gloria a Jesús. Póngase de pie, por favor, vamos, póngase de pie, gloria a Jesús. Qué lindo es el Señor, qué palabra esta, hermano. Y esperen, mire, no se vaya. Hoy deje de hacer todo lo que va a hacer, porque la palabra que tengo hoy es una palabra que usted no la escucha en los púlpitos, no la escucha. En Europa no se consigue. Decía una propaganda del ratón Ayala, de los botines interminables. En Europa no se consigue. Y jugaba en San Lorenzo de Almagro. Muy bien, vamos al ciclón todavía. ¡Wow! Sí, hoy va a ver el versículo, pero sí. ¡Wow! Es impresionante como Dios preparó. Ok, estoy haciendo. Muy bien. Gloria a Jesús.
Vamos de vuelta. Porque padeció una vez, una sola vez, por los pecados. Que dice, el justo por los injustos. O sea, Jesús, listen to me very careful, please. Listen this. Got this. Agarra esta, por favor. ¿Sabe que Jesús se agrada? Jesús se complace cuando alguien aquí, en esta tierra, exalta lo que Él hizo, lo que Él padeció. Porque para eso lo hizo Jesús, el justo por los injustos. Él dijo, yo cargo con tu pecado, yo cargo con tu maldición, yo cargo con tu enfermedad, yo cargo con tu iniquidad, perversidad moral, yo cargo con todas las cosas para que usted viva en esta tierra creyendo por medio de la fe que usted es justo y tiene el cielo eternamente asegurado. Y en esta tierra, gloria a Dios. Y en esta tierra siempre te va a ir bien. Poco trabajo, mucho dinero. Poco esfuerzo y gran bendición. Lo que pasa es que es mindset. O sea, hay que cambiar la mente. La mente está seteada. ¿Cómo dice seteada en español? Mindset en español. La mente está seteada ¿para qué? Programada, muy bien. Programada porque recibió la data, recibió la información incorrecta toda la vida. Ay, para salir adelante la única forma es sacrificio. Yo vine así, yo me quería así. Papá Polo tenía 3 empleos, 3 trabajos. ¿Sabe lo que es 3 trabajos? De 6 de la mañana a 2 de la tarde, a las 3 entraba a una fábrica, hasta las 9 de la noche, y los fines de semana trabajaba en los estadios vendiendo. O sea, el tipo tenía 3 empleos. ¿Vivía para qué? Para trabajar. Todo el día se levantaba a las 5 de la mañana para entrar a las 6 y trabajaba 3 cuadras, menos mal, bien cerca. Pero eso te siembra a uno. Y yo vine de la misma forma. Cuando yo llegué a Estados Unidos, trabajaba un día a la semana, trabajaba 6 días y un día 24 horas. ¿Sabes lo que es? Entrar a las 7 de la mañana y salir al otro día a las 7 de la mañana. No sé si usted lo habrá hecho, pero yo lo hacía. Tenía 20 años, ¿no? Por supuesto, niño, ¿no? 4 días despierto. Pero bueno, entonces, ¿por qué? Porque la única forma que yo pensaba de estar bien era ¿qué? Con sacrificio, haciendo, trabajando. Pero ahora usted viene a Cristo y el Señor te dice, yo padecí para que usted, para que tú la pases bien aquí. Amén. ¿Cuánto lo querés? Es el Evangelio. Esto es práctico también. Porque yo te puedo tirar solamente teoría. Pero si usted no lo recibe, ¿cuánto me están entendiendo? Entonces se va a quedar siempre ¿dónde? En la teoría. Tiene que bajar de acá a todo tu ser. Gloria a Jesús. Por eso dice que padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Miren lo que dice, para llevarnos aquí. A Dios, para que usted y Dios sean ¿cuántos? ¿Cuántos entendieron la revelación? Para Él sufre y te dice, ok, ahora yo quiero compartir contigo mi gloria. Ahora te vas a gloriar en lo que yo hago, en lo que yo hice. ¿Quién soy yo? Cristo vive adentro tuyo, Cristo vive adentro nuestro. Por eso la iglesia de la gracia son bien diferentes a la iglesia de los pactos mezclados. No podemos mezclarlo. I'm sorry. No puedo mezclarme con pastores de la ley. ¿Por qué? Porque están pervertidos. Pastores de la ley son falsos maestros. Son ciegos guiando a otros hijos. Los dos van a caer en un pozo. Los que cantan las alabanzas, por más éxito que hayan tenido, pero si ellos están diciendo, Señor, queremos tu presencia. Señor, ayúdanos. Señor, ven, Espíritu, ven. No entendieron lo que Cristo hizo. ¿Cuándo me están entendiendo? Y no lo digo por burlarme nada, porque yo estuve ahí 20 años, estuvimos ahí 20 años. 20 años sufriendo. Yo le decía ayer a la hermana, le decíamos, ¿sabes lo que es estar queriendo siempre agradar a Dios? Y te encontrás que nunca podés agradar a Dios. Pero cuando uno recibe el Evangelio de la gracia, es un descanso. Relax, gloria a Jesús. Te sentís como que llegaste a un lugar. ¿Sabes cómo te sentís? Te sentís como cuando un maratonista, un corredor de fondo, ¿sabes lo que es un corredor de fondo? Un corredor de larga distancia.
un corredor de larga distancia, no es como el velocista. El velocista sale y corre 100 metros y llegó, ya está, ¿sabe cuánto? 10 segundos, 9 segundos, 11 segundos. Si es muy lento, 12 segundos, ponele que le puso el tipo, pero terminó la carrera. Pero un tipo que corre 21 kilómetros, que corre 42 kilómetros, le tiene que meter 2 o 3 horas corriendo. ¿Y sabe lo que piensa en esa 2 horas? ¿Qué es lo que piensa en esa 2 horas? ¿Sabe lo que piensa? De todo. Pensás, ¿para qué estoy corriendo acá? Yo tendría que estar comiendo un asado y estoy corriendo. Yo tendría que estar haciendo una chica y estoy corriendo, porque yo era corredor de fondo. Yo era atleta. Entonces corría y decía, y cuando llegaba a la meta, cuando llegaba a la línea, cuando llegaba al final, ya lo primero que va a salir querés llegar primero. Después cuando va a la carrera, ¿qué quieres hacer? Quiero llegar. Primero quiero ganar, después por lo menos quiero llegar. Por lo menos quiero llegar de los primeros 10 para agarrar un premio. Pero cuando vos llegás a la meta, ¿sabés lo que haces? Lo primero que cruzás la meta, haces la meta así. Algunos se tiran, dicen que es peor cuando te tirás. Yo caminé 3 o 4 pasos y después te tirás, porque ya llegaste. Así me sentí yo cuando llegué a la gracia. Después de tantos años de sacrificio, después de tantos años de entrega, entré a la gracia. Por eso Pablo decía en el capítulo 5 del libro de Romanos, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz, llegué a la meta, tengo paz. Versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada a esta gracia en la cual permanecemos firmes. Cuando usted recibe el Evangelio de la gracia, usted descansa. Aplauda al Rey, por favor. Y uno dice, llegué, gloria a Jesús. Qué bueno. Estoy a cuenta con quién. Con Dios. Estoy a cuenta con Dios. Aunque te equivoques, aunque falles, ya estás a cuenta con Dios. Qué maravilloso. Qué maravillosa es la gracia. Entonces cuando nosotros decimos, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados junto por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Jesús tenía que morir para darte vida a ti. Voy a repetir otra vez. Jesús tuvo que morir para darte vida a ti. Muy bien. Primera de Pedro 4:1. Estamos viendo versículos que nunca los vimos acá, en este lugar. Primera de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, ¿qué dice? Terminó con el pecado. ¿Qué hizo Cristo? Diga, terminó con el pecado. Wow. Jesús terminó con el pecado. ¿Por qué? Porque él, que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en él. Terminó con el pecado. En un día le puso fin al pecado. Y el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice, y vendrá por segunda vez, pero sin relación al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado que había de Adán, ¿qué pasó con ese pecado? Cristo lo solucionó. Cristo lo solucionó. Cristo terminó con el pecado. Y ahora, pastor, ¿dónde está el pecado? En el mundo hay pecado, hay transgresiones, pero el pecado que separaba al ser humano de Dios, Cristo lo quitó del medio. ¿Cuántas veces? 1, 2 y 3. ¿Cuántas veces? No lo digo yo, usted va a encontrar el versículo de la palabra donde dice que él terminó. Miren lo que dice Zacarías, el profeta Zacarías profetizando, dice de la siguiente manera: porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Quién quitó el pecado de la tierra en un día? Jesucristo. ¿Quién lo quitó? Jesús. El evangelio es perdón de pecado. Y la gente lo que menos predica es perdón de pecado. La gente predica 7 llaves para la felicidad, 10 pasos para un buen matrimonio, 5 pasos para la santidad,
3 puntos para que tengas una vida consagrada a Dios. El ayuno que le agrada al Señor. La oración que le agrada a Dios. La oración para que tu suegra se vaya de tu casa. O sea, todo tiene que ver con lo que las personas hacen. Eso no es el Evangelio, eso es humanismo. Wow, gloria a Jesús. Como dije el otro día, la otra vez escuché por casualidad un pastor conocido que se mudó acá a Estados Unidos hace algunos años. Y ese pastor decía, cierre los ojos, piense que está en una playa, piense que está en una montaña, piense en el mejor lugar que usted quiera estar. Eso se llama meditación trascendental. Eso no es el Evangelio. Imagínate Pablo hablando de esa manera, que me lo muestre, que me muestre la palabra, donde el apóstol Pablo, nuestro apóstol, que te decía, ahora cierra los ojos, imagínese que está en un crucero. No, primero tengo que sacar los papeles para irme al crucero, no tengo. Después cuando tenga los papeles, la green card, podré ir al crucero, no tengo. Ok, piense en otra cosa, piense que le dan los papeles de la green card. O sea, eso no es el Evangelio es esto, el Evangelio que Cristo Jesús, con un solo sacrificio, quitó del medio del pecado. ¿Y por qué esto el Evangelio? Porque cuando usted no tiene pecado, se le acabaron los problemas de salud. Cuando usted no tiene pecado, se le acaban los problemas matrimoniales, gloria a Jesús. Cuando usted no tiene pecado, se le acaban los problemas económicos, porque usted entró en la economía de Dios, donde Él vive, las calles son de oro y el mar de cristal, gloria a Jesús. Con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Entonces, pero para eso usted no puede ser que pecador. Por eso es importante enseñar esto. Si usted es pecador, dice que Dios no oye, Dios no escucha al pecador. Sí, pastor, pero entonces ¿cómo hacemos? Por eso se tiene que predicar perdón de los pecados. Capítulo 24 del libro de Lucas, Jesús le dijo a los discípulos, vayan y prediquen perdón de pecado. Después de haber resucitado, se le apareció camino a Maús a 2 discípulos. Después se le apareció a todos los discípulos. Y agarró y dijo, yo quiero comer con ustedes. Agarró un pescado y comió. Y después que comió le dijo, soy Jesús, que estuve con ustedes. Ahora vayan y prediquen perdón de pecado. ¿Por qué? Porque cuando usted recibe perdón de pecado, usted entra al pacto de la gracia, usted es una persona justa, ahora ninguna enfermedad puede tocar tu vida. Usted ahora, ninguna plaga puede tocar tu vida, gloria a Jesús. Los ángeles son activados alrededor de una forma sobrenatural. Oh, gloria a Jesús. Pero todo tiene que ver con creer que usted ha sido perdonado de todos sus pecados. Porque Cristo quitó el pecado, no es un mérito de nosotros, es de Dios, es Él que lo hizo por nosotros. Eso se llama favor, un regalo. Dile que está al lado tuyo, is a gift. Es un regalo, es un regalo. ¡Wow! ¡Qué lindo Jesús! ¡Qué lindo el Señor! Él lo hizo todo. He did it for us. Él lo hizo por nosotros, ya lo hizo. Ahora cuando usted sale de acá, dice, Señor, yo quiero creer cada día más. Y la única forma de que esa fe es la palabra, lo que sale de la palabra de Dios. Jesús cuando iba con sus discípulos, ¿no? Iba caminando Jesús, vio una higuera que tenía hambre. Cuando va a la higuera, va a buscar y a comer de la higuera, y la higuera no tenía fruto. Y Jesús le dijo, mas nunca nadie comerá fruto de ti. Dios mismo, que hizo ese árbol de higo, Dios mismo, Jesús, maldijo la higuera. Aparentemente fue un acto bueno o malo. Diga, no tenga miedo, Dios no le va a castigar, diga, fue malo. Fue malo. Ay, Jesús dijo eso, sí, búsquenlo. Capítulo 14 del libro de Mateo. Si no, búsquenlo. Dios maldijo la higuera. Al próximo día, next day, cuando volvía, ¿no? ¿Quién era que siempre hablaba? Pedro, ¿no? Siempre, en toda congregación hay un Pedro que habla mucho, ¿no? Y siempre pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué dijo Pedro? Dijo, Señor, ¿cómo así? La higuera que tú maldijiste se secó. Le dijo, ¿y qué te
asombrar, le dice. Todo lo que dijeres, si lo creyeres y no dudares, será hecho. Si le dice a ese monte que se meta en el mar, se va a meter. ¿Cuánto entendieron? ¿Por qué? Porque él lo que le quería mostrar era lo que salía de la boca de él, de la palabra de Dios. Está escrito que Cristo quitó el pecado, está escrito que te perdonó, está escrito que Él padeció una sola vez por los pecados. Usted, su parte es creer lo que dice la palabra, y entonces usted es partícipe de lo que Dios tiene. ¿Por qué? Porque por medio de la fe usted lo obtuvo. No te he dicho que si cree verás la gloria de Dios. Para el que cree todo es posible. ¿Creer en qué? Creer en lo que dice la palabra de Dios. No estar diciendo, yo sé que mañana me va a ver bien, 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 me voy a sacar el otro, me voy a sacar el otro, yo sé que mañana... No, eso no es la palabra de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13 dice, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Gloria a Jesús. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos, conforme a lo que está diga, conforme a lo que está escrito. Entonces usted va a la palabra, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Gloria a Jesús. Él te libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Wow. Si Él lo dice, ponerle la firma que donde usted vaya está debajo de las alas de Jesús. Puede ser que el vecino no, puede ser que el primo no, puede ser que el tío no, la madrina, el cuñado. Pero si no creyó, ¿qué vamos a hacer? Esto es, digan, para el que cree. ¿Cuántos creen? Amén. Es para creer lo que dice la palabra. Por eso empezamos diciendo creer. Vamos, ahora sí comenzamos con la palabra de esta noche. Por uno entró el pecado. ¿Por quién entró el pecado? Por uno entró el pecado. ¿Cómo se llamaba ese individuo? Adán. ¿La culpa de quién era? La culpa era de la mujer. La culpa era de Eva. Pero siempre dicen que terminan haciendo los hombres lo que las mujeres dicen, ¿no? Y había en el cielo, había una línea, ¿no?, de hombres, ¿no? Y dijeron, a Pedro le dijeron, esta es la línea, dice, de los que en la tierra siempre obedecieron a su esposa, a su mujer. Y la línea era 1 milla, 2 millas, 3 millas. Toda la línea de hombres, una línea infinita, no se veía. En la tierra hicieron lo que la mujer les dijo. Y al lado había un tipo que estaba solo parado ahí, en la otra línea estaba solo. Y entonces le dicen, ¿y usted? Dice, ¿qué está haciendo ahí? Dice, no sé, dice, mi esposa me dijo que me ponga acá y me puse. Era el pastor Leo. Romanos 5:12 dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién entró el pecado? Por un hombre. Ya será que ¿por qué entró? Diga, por un hombre. El hombre, Dios le dio al hombre, el hombre era el que tenía que dar la cara. Si la mujer dijo, no, vamos a comer, no, acá no comemos nada. No, ¿y cómo la vaina? No comemos nada. ¿Y qué es lo que es? Loco, dímelo. Bueno, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, entró el pecado y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres. Por cuanto que dice, todos pecaron. Pregunta número 16 de esta noche: ¿qué hizo usted para nacer pecador? Nada. Sería injusto, dice tú mismo, presta atención de que está viendo esta prédica, que se quedó hasta ahora, please, por favor, tomarse la manito al WhatsApp, please, por favor, ¿no? Quédese ahí, please. ¿Por qué? Porque tampoco usted tiene que hacer nada, o usted no tiene que hacer nada, mejor dicho, no tiene que hacer nada para ser salvo.
Porque si no tuvo que hacer nada para ser pecador, no tiene que hacer nada para ser salvo. Sería injusto de parte de Dios, de parte de Abba Padre. Sería injusto, ¿qué? ¿Qué sería injusto? Que vos naciste pecador y no hiciste nada. Y ahora para ser salvo tenga que hacer un montón de cosas. Para recibir la bendición de Dios tenga que hacer un montón de cosas. Cuando usted entiende esto, entiende todo. Gloria a Jesús. ¡Woo! Gloria a Dios. Por uno la muerte. Pasó a todos los hombres y todos nos convertimos en pecadores. Pero mira lo que dice Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte ¿desde dónde? Desde Adán hasta Moisés. ¿Hasta dónde terminó Moisés? Muy bien, Pastor Fausto, solo vamos. ¿Dónde terminó Moisés? En la cruz. Desde Adán, desde que Adán metió la pata, entró la muerte porque entró el pecado. Y como entró el pecado por medio de Adán, hasta Moisés, que está hablando del pacto de Moisés, el pacto de la ley, termina. Y cuando termina el pacto de la ley, comienza un nuevo pacto, que fue Jesús que tomó la copa y dijo, esto es señal del nuevo pacto. Entonces cuando Jesús tomó la copa, murió, resucitó, comenzó un nuevo pacto. Entonces los que antes por el pecado heredamos muerte, ahora por uno solo heredamos vida. Gloria a Jesús. Y vida en abundancia. Dile que está al lado tuyo, está linda la prédica. Está buena. Está buena. Está buena la prédica. Buenísima. Si el que no entiende con esto, pienso yo, I think about it. Si no entendés con esto, es porque hablé como Diosito. Si no entendés con esto, si no entendés, digo, no fuiste cogido, digo yo. No, pienso yo. Porque por uno entró el pecado. Cuando vos naciste, ya Cristo había perdonado, pero tenías que ser alumbrado con la información correcta. Pecador, era pecador, era pecador, era pecador, pecador. Y un día viene, no, pero hay buena noticia. Jesús cargó el pecado, terminó con el pecado en la cruz, y ahora los que heredaban muerte, heredamos vida. Eso es lo que está diciendo. No falta el reino de la muerte de Adán hasta Moisés. Aún, miren lo que dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué es Adán? Figura del que había de venir. La Biblia dice el primer Adán y la Biblia dice el postrer Adán. No el segundo, el postrer Adán. ¿Por qué? Porque es el último. Por uno entró el pecado y la muerte, por otro entró la justicia y la vida. Vamos, diga conmigo. Por Adán entró el pecado, entró la muerte. Por Jesucristo vino la justicia y vino la vida. ¿Cuántos creen eso? Y pastor, ¿y cómo sabemos eso? Porque está en la palabra. Y está en la palabra, yo lo creo. Porque lo dice la palabra. Lo voy a recibir en la palabra. Acá no estamos inventando, estamos leyendo la palabra, la revelación de Jesús del nuevo pacto. Entonces, mira lo que dice. Por uno todos morimos y por uno todos vivimos. El que está hoy en Adán tiene muerte segura. Por eso es necesario, por favor, be careful. Ten cuidado con esto, be careful. Ten cuidado, please, por favor. Recibí esta palabra, porque si vos decís que tenés pecado, entonces Cristo fracasó. Y si Cristo fracasó, entonces tú ahora mueres. ¿Por qué? Porque no quieres recibir lo que Cristo logró por y para ti en la cruz. ¡Wow! Entonces mirá lo que dice 1 Corintios 15:22. Dice de la siguiente manera: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán, ¿qué pasaba en Adán? Todos mueren. Pero en Cristo Jesús todos viven. ¿Todos son qué? Vivificados. El Evangelio no es una lista de cosas que hacer. El Evangelio no es una lista de cosas que no tenés que hacer. El domingo, ¿se acuerda que hablamos
donde la palabra dice, afirma tu corazón con la gracia y no con comer una cosa o comer otra o dejar de comer esto, porque eso para nada aprovecha, para nada sirve. ¿Y qué es lo que sirve? Diga, la gracia. ¿Quién es la gracia? Jesús. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron en la persona de Jesucristo. Entonces, si la gente quiere vivir por los mandamientos de Moisés, lo único que va a hacer es terminar en muerte, porque la ley es el ministerio de muerte. Y por más que la gente ore, pelee, ayune, diezme, ofrende, dé 7 vueltas, haga pacto, haga actos proféticos, por lo más sigue convirtiéndose en una persona común y corriente, que el poder de Dios no puede actuar. ¿Por qué? Porque tiene que salir de esa vida de muerte y entrar en la vida de Jesús, ser vivificado por medio de la fe. Gloria a Dios. Primero de Corintios 15:22, miren lo que dice el próximo, 45, dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Oh, gloria a Jesús. Adán, alma; Jesús, espíritu. Adán, primer Adán, postrer Adán, Jesucristo. Adán era, dice, la imagen de quién? De Jesús. La gran diferencia que Adán falló y Jesucristo ganó. Gloria a Jesús. Jesucristo venció. Dios tenía todo preparado. ¿Para qué? Para llegar a este tiempo, el tiempo de la gracia. Lo que Dios tenía para nosotros. Así que el que cree esta palabra, buena vida, larga vida, salud, te va a crecer el pelo, vas a bajar de peso, se te van a ir las arrugas. Gloria a Jesús. De verdad, pastor, haciendo nada, creyendo, confesando la palabra, hablando lo que dice la palabra. Algunos dicen, bueno, confesar, tenés que hacer algo entonces, pero será difícil hablar la palabra. Si eso es lo que quiere Dios, que usted le hable a la gente. Veo que las cosas están bien en tu vida, te veo más feliz. ¿Qué es lo que estás haciendo? Es que estaba muerto y ahora estoy vivo. Estaba muerta y ahora estoy viva. ¿Y quién te enseñó eso? El pastor Leopoldo. Gloria a Jesús. Vas a hablar al rey. Vamos, gloria a Jesús. ¿Y dónde? En Queens. En New York. Ah, ¿de verdad? Sí. Porque todo se aviva. Acuérdese, Romanos 8:11 dice, si el Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, el Espíritu de Cristo levantó a Jesús de los muertos, si ese Espíritu mora en vosotros, si ese Espíritu mora en ti, el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará este cuerpo mortal. Quiere decir que esas células, gloria a Dios, quiere decir que esas neuronas, gloria a Jesús, quiere decir que esa sangre, esas arterias, gloria a Jesús, esos huesos, esa parte ósea de tu cuerpo, gloria a Dios, se va a vivificar. Tu piel se vivifica, gloria a Jesús. ¿Cuánto lo creen? Oh, gloria a Dios. Tu vista se vivifica. Bendito es el nombre de Jesús. Maravilloso Señor. Oh, maravilloso Dios. ¿Por qué? Porque le entró la vida de Dios. Y eso es por medio de la fe, por medio de creer. Tengo que hacer algo, pastor, creer. Dile que está lo tuyo y seguir viniendo. Seguir viniendo. Claro, esa es la clave. Seguir viniendo. Seguir viniendo, seguir estando con el pastor, estando acá, recibiendo la palabra. El jueves tenemos célula, en Manhattan. Alguien va a cocinar. Ore usted para que alguien cocine. Gloria a Dios. Alguien va a hacer algo el jueves. Amén. Nos reunimos jueves en Manhattan. Aunque sea venga por los panes y los peces. Gloria a Jesús. No, pero eso, nos reunimos ahí, hablamos la palabra, enseñamos la palabra y después participamos todos juntos. Un café, un té, una gaseosa. Gloria a Jesús. Esos cafés que hace la pastora, la hermana, no se durmió hasta las 4 de la mañana. Contó como 3 millones de ovejas. Después le pidió al hermano que le ayude. Creo que fue que le doy contándome.
después no, fue el café. Gloria a Jesús. Pero hermano no tiene Facebook, así que no lo está viendo. Amén. Estamos no sé si lo mismo. Gloria a Jesús. Mire, otro más tengo. Romanos 5, 18 y 19. Es todo versículo y termino. Mire lo que dice. Así que, diga, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Pregunta, ¿quién transgredió? Adán transgredió. Por uno que transgredió vino ¿qué? Condenación ¿para quién? Para todos. O sea, usted no hizo nada para ser un condenado. Adán pecó, Adán transgredió, Adán falló, Adán no cumplió y usted era un condenado. Eso es lo que era usted, una condenada. No se sienta mal, esa es la palabra, condenado. Mira, este es un condenado. Condenado. Es un muchachito, un condenado. No, un condenado. ¿Qué es un condenado? Un condenado. Su futuro era que usted no tenía vida. ¿Estaba condenado a qué? Muy bien, por lo menos una alumna tengo. Ok, ¿a qué estaba condenado aquí? ¿Usted? A la muerte. A eso estaba condenada, a la muerte. Por uno entró el pecado, entró la muerte y todos fuimos condenados. Pero ¿cuál es la buena noticia? De la misma manera, diga, de la misma manera. ¿Por qué dice de la misma manera? Porque así como uno falló y usted cree que Adán falló y entró el pecado, de la misma manera hay uno, dice ahí, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Uno transgredió, entró la muerte, entró la condenación. Uno que dio su vida, Jesucristo, Jesús, gloria a Dios, por medio de Él, dice, vino la justicia para todos los hombres y vino de esa manera la vida. Por uno la muerte, por otro la vida. Entonces, en Adán, usted estaba condenado. Cuando vino Cristo, usted terminó su naturaleza adámica, ya no tiene dos naturalezas, tiene una sola, es la de Cristo. Jesús vive adentro suyo, su espíritu, su alma y su cuerpo le pertenecen a Dios. Hay gente que se confunde y dice, no, pero Pablo decía que tenía una lucha con el pecado. Eso era antes de conocer a Cristo. Pablo tenía una lucha, ¿por qué? Porque él quería cumplir la ley y no podía. Por eso dijo, miserable de mí, ¿quién me libra de esto? ¿Quién te libra? Jesucristo. Jesucristo te hace libre de querer hacer las cosas bien y no poder. Cuando usted está en Cristo, no vive por hacer el bien o el mal. Usted vive por la fe en Jesús. El 19 dice de la siguiente manera, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién desobedeció? Adán. ¿Quién desobedeció? Adán. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea, ¿usted tiene que ser obediente? No. ¿Quién fue obediente? Jesús. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús murió en la cruz y hoy por medio no de tu obediencia, mírenme por favor, no por medio de tu obediencia, sino por medio de la fe, usted se constituye en una persona justa. Cuando usted es justa, su posición es correcta para con Dios, su estado para con Dios, gloria a Jesús, califica para usted recibir las bendiciones de Dios, no por medio de su obediencia, sino por medio de la obediencia de Jesucristo. Eso es lo que dice ahí. Uno entró la muerte, pero por uno entró la vida. Por uno entró el pecado, pero por uno salió el pecado. Por uno reinó la muerte, pero por uno reinaremos en vida los que recibimos la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. Póngase de pie. ¿Lo cree? ¡Wow! Gloria a Jesús. Todo lo que están viendo, Jesús, mi amor, Iglesia de la Gracia, que en Nueva York, te saludamos a donde llega esta palabra. Espero que haya sido de mucha edificación. Chao.